En esta clase vamos a hablar acerca del estudio de las ciencias naturales. Estamos desarrollando el primer contenido de la asignatura de Ciencias Naturales de primer año, correspondiente a la semana 1 de la fase 1. A continuación, entonces, vamos a desarrollar este contenido para que ustedes puedan tomar las ideas más importantes y puedan tomar apuntes y aprender un poco más sobre lo fascinante que son las ciencias naturales. Soy el licenciado René Campos y comenzamos. Lo primero que debemos de saber es el concepto o la definición de ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Verdad? Entonces nos planteamos la primera idea antes de tener una definición concreta, y es que la ciencia nace del razonamiento acerca de las causas y las consecuencias de los fenómenos. El ser humano los observa, el ser humano se hace preguntas al respecto, el ser humano observa lo que sucede con esos fenómenos y entonces poco a poco va desarrollándose el conocimiento científico. La ciencia es un conocimiento especializado. Todas las ciencias son ramas de una ciencia madre que es la filosofía. La filosofía es como un gran árbol del que surgen todas estas ramas científicas, ¿verdad? Hay ciencias que se especializan en las áreas de la naturaleza, hay ciencias que se especializan en áreas humanísticas y las llamadas ciencias formales que se especializan en ideas como la matemática y la lógica. La ciencia surge del pensamiento objetivo, es decir, que se centra en los objetos y tiene como propósito transformar la realidad, crear conocimientos avanzados de las cosas a fin de explicarlos e ir al fondo de su naturaleza. En términos globales vamos a decir que este concepto nos vamos a quedar con él. La ciencia es la explicación racional, objetiva y práctica de la realidad. La ciencia es la explicación racional, objetiva y práctica de la realidad. Veamos algunas características del conocimiento científico, porque la ciencia no es otra cosa que conocimiento científico en acción. Vamos a ver. En primer lugar, el conocimiento científico es objetivo porque no se basa en el sentimiento, sino que se basa en el razonamiento. No es el punto de vista del investigador el más importante, sino el análisis centrado en el objeto. También el conocimiento científico es verificable, es decir, que es posible someterlo a prueba para validarlo. Y este conocimiento científico sigue un método el cual puede ser replicado por otros investigadores. El conocimiento científico es sistemático porque parte de un conocimiento previo y sirve de base para nuevos conocimientos. Es decir, que tengo un conocimiento inicial, a partir de este conocimiento hago nuevas investigaciones y llego a nuevo conocimiento científico. Para poder realizar esto de esta manera, aplicamos lo que nosotros llamamos el método científico y en el caso de las ciencias naturales, el método científico experimental. Luego, el conocimiento científico es universal porque lo que un conocimiento científico establece siempre se cumple independientemente de la época y del lugar. Y cuando este conocimiento científico originalmente aceptado, cuando este conocimiento científico establecido se renueva, las nuevas proposiciones generadas se cumplen. Se descarta el primero, pero se viene cumpliendo el que viene, porque en ninguna manera el conocimiento científico es estático. Es decir, no se queda como una idea eterna. El conocimiento científico es todo lo contrario a eso. Es un conocimiento que evoluciona. Lo que hace 50 años se consideraba un conocimiento, digamos, de última generación, posteriores investigaciones lo renovaron e hicieron que aquel conocimiento
si bien no quedara desfasado, pero quedara mejorado, puesto que ese es el trabajo de la ciencia, hacer que avancen los conocimientos. Ahora bien, todo conocimiento científico nace del método científico, y el método científico tiene algunos pasos que vamos a mencionar en este momento. Vamos a ver. El primer paso del método científico es la observación, es decir, que el científico observa un fenómeno, luego viene una serie de preguntas de las cuales va a sacar el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es un razonamiento en forma de pregunta que va a orientar toda la investigación en general. Entonces, cuando ya tenemos el problema planteado en forma de pregunta, entonces vamos a generar nuestra hipótesis. La hipótesis es una suposición acerca de lo que creemos que va a responder ese planteamiento de problema, o sea, esa pregunta. Esa hipótesis, entonces, que es una suposición, la vamos a someter a prueba en ciencias naturales mediante la experimentación. La experimentación entonces es una serie de pasos que nos llevan a comprobar si nuestra hipótesis era correcta o no era correcta. Si era correcta, continuamos al paso siguiente. Si no era correcta, nos volvemos a plantear la hipótesis, buscamos nueva evidencia, buscamos nuevas maneras de avanzar en la investigación hasta que obtenemos un resultado. El análisis de resultados y conclusiones es el proceso que sigue después de la experimentación. En este proceso, el investigador saca nuevas definiciones, nuevos análisis, saca conclusiones, como nosotros le llamamos, y a partir de ahí ya se va generando un conocimiento nuevo. Supónganse, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rapidito, ¿verdad? Una persona compra una rayana en el mercado y cuando lo va a disfrutar, observa que hay un gusano en su interior. Esa es la observación. Inmediatamente surge la pregunta: ¿qué es este gusano? ¿De dónde salió? Ahí está el planteamiento del problema. Viene y le pregunta el niño a su mamá y la mamá le dice: el gusano es parte de la misma comida de la rayana, es parte de la fruta, por lo tanto te lo puedes comer. Esa es una hipótesis, pero el niño, que es curioso, agarra el gusanito, llamémosle gusanito a nosotros, lo pone en un frasco y espera que pasen los días. Eso ya es la experimentación. Después de unos días, el niño se da cuenta que aquel gusanito blanquecino y muy blando que tenía se ha transformado en un insecto, en una mosca. Entonces el niño ahora ya puede sacar una conclusión. El gusano que estaba en el arrayán no era parte de la comida, sino que era una larva de mosca que se estaba desarrollando y ahora ya está formada. Entonces ahí está el resultado. Ahora, cuando le digan al niño que los gusanos que están adentro del arrayán son parte del arrayán y que se pueden comer, ya no se va a creer eso, porque él ya comprobó mediante su experimento un nuevo conocimiento. Espero les haya quedado claro en ese aspecto el conocimiento científico. Ahora bien, hay dos elementos que quiero considerar en este momento: tanto la ciencia y la aplicación del conocimiento científico para beneficio de la humanidad, que es la tecnología. Frecuentemente los medios de comunicación hablan de la influencia de la tecnología en nuestras vidas y se refieren a las nuevas tecnologías o a la alta tecnología, como las computadoras de última generación, los aeroplanos, los satélites artificiales, la red 5G, que hoy está de moda, ¿verdad?, en la discusión mundial, las centrales eléctricas, etcétera. Una cantidad de tecnología que nos rodea. Sin embargo, los objetos domésticos y cotidianos también son productos tecnológicos. Los libros, la ropa que vestimos, hasta el lapicero que estás usando para tomar nota de lo que estamos viendo acá, hasta eso es tecnología. La tecnología entonces ha transformado la humanidad. Lo que antes se tenía que hacer a fuerza de puros músculos, ahora se puede hacer con una
con una herramienta, con una máquina. Por ejemplo, podemos decir, antes en matemáticas nos tocaba hacer cálculos a mano, pero ahora ustedes tienen una calculadora. Eso es la ventaja de la tecnología. Entonces la tecnología es conocimiento aplicado al beneficio de la humanidad. Eso es la tecnología. Podemos también hacer el siguiente análisis. En este esquema yo voy a mostrarles la relación entre la ciencia y la tecnología. Nos podemos fijar bien acá que el ser humano se enfrenta a necesidades o a problemas, y la respuesta o el modo de resolver esas necesidades y esos problemas está en la tecnología. La tecnología produce servicios, genera herramientas, ¿verdad?, que van a contribuir a solucionar el problema. Esa es la relación entre la tecnología y la sociedad. ¿Para qué sirve la tecnología entonces? La tecnología sirve para que el ser humano pueda realizar sus actividades de manera menos complicada. Pero aquí hay algo importante, porque si un ser humano es superado por las máquinas, el desempleado es el ser humano, porque la máquina hace el trabajo mejor. Solo estoy recordando en este momento que antes habían señoras que bordaban a mano las telas para la fabricación de ropas, pero ahora existe una tecnología de computación que solamente se escanea el dibujo que uno quiere bordar en una tela, se pasa por la computadora y la máquina hace el proceso de que una aguja o una máquina de coser genere el bordado en una tela. Ya no lo hace una persona. Es decir, que allí las personas que bordaban a mano quedaron desempleadas. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que aprendieron a usar la máquina para bordar con la computadora. Les animo entonces a ustedes a superarse siempre. Piensen por un momento en una necesidad que tenga el ser humano. Vamos a ver, ¿qué necesidad? Piensen ustedes, por ejemplo, a esa necesidad que has pensado, ¿la podemos atacar o resolver con tecnología? ¿Qué tecnología podría ser la que me permita resolver el problema? Yo te planteo la siguiente situación. Piensa en este automóvil. Este automóvil resuelve un problema. ¿Cuál es el problema que resuelve este automóvil? Bueno, nos permite resolver el problema de viajar a largas distancias en poco tiempo, ¿cierto? Ahora bien, la solución a ese problema en realidad son todas las tecnologías que hay del transporte, no solo el automóvil. Tenemos el tren, el avión, el barco, la bicicleta, etc. Entonces las tecnologías del transporte y mercancías resuelven el problema de trasladar personas y trasladar productos. Entonces, como podemos ver, esta tecnología del automóvil es una tecnología que vino a facilitarnos la vida. Ahora hablemos rápidamente de qué es la tecnología. La tecnología proviene del griego tekné, que significa habilidad o destreza, y es lo que coloquialmente llamamos también como la práctica. Y también proviene del logos, que significa ciencia o conocimiento o estudio, o lo que coloquialmente llamamos teoría. Por lo tanto, la tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar el entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. Esto es un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. Y aunque la tecnología puede surgir de diversas formas, en nuestro tiempo los avances tecnológicos están relacionados con investigación científica. Veamos cómo podemos clasificar los productos tecnológicos. Los productos tecnológicos los podemos clasificar en artesanales, industriales y los que se generan por medio de grandes obras de ingeniería. Tenemos el caso, por ejemplo, de los productos artesanales, son aquellos que no requieren muchos operarios ni herramientas sofisticadas, ¿verdad? Las llamadas artesanías. Están los productos industriales, que tienen un proceso de fabricación compleja y se necesitan cadenas de montaje. Y tenemos las grandes obras de ingeniería, donde participan muchos profesionales
y el desarrollo de dichas obras es muy complejo. En el caso de los industriales te puedo plantear, por ejemplo, la fabricación de computadoras, que no la puede hacer una sola persona, sino que hay una cadena de montaje. Unos fabrican el chip, otros la memoria, otros la pantalla, otros los teclados. Hay una cadena de personas y de industrias que contribuyen para que la computadora salga al mercado. Y en las grandes obras de ingeniería podemos mencionar, por ejemplo, la construcción de un centro comercial. Allí puede participar un geólogo para que estudie los suelos, ahí puede participar un arquitecto, puede participar un ingeniero. Entonces, los productos tecnológicos de la parte de las grandes obras de ingeniería son aquellos donde participan muchos profesionales, les decía, y el desarrollo pues es muy complejo. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de producto tecnológico es un automóvil? Piénsalo, ¿verdad? Y luego, generarás tu propia idea. Ahora veamos cuál es la diferencia entre el invento, la innovación y el descubrimiento. El invento es una solución completamente nueva ante un problema planteado. Por ejemplo, la imprenta fue un invento. El avión fue otro invento. El automóvil es otro invento. La computadora es otro invento. La innovación es la modificación novedosa de una solución ya existente. Ese es el caso del teléfono móvil, que es una innovación del teléfono que se inventó en un principio. No vamos a entrar en esos detalles, pero creo que ya entendemos la diferencia entre invento e innovación. Pero un descubrimiento es el hallazgo de soluciones que ya existen en la naturaleza, pero que no se conocían hasta que se descubrieron. La penicilina es un ejemplo, la descubrió Alexander Fleming. Continuamos entonces con esta idea. ¿Qué papel juega la ciencia en el avance tecnológico? Piensa por un momento, puedes pausar el video y reflexionar sobre qué papel juega la ciencia en el avance tecnológico. Bien, cuando hablamos entonces de ciencia, tecnología y medio ambiente, podemos pensar en lo siguiente. La huella de la humanidad en el planeta se resume en el consumo de recursos hasta el agotamiento, la extinción de especies, la contaminación y la destrucción de ecosistemas. Esa, desgraciadamente, es nuestra huella. Nuestra huella es, en este momento, una huella muy negativa en el ecosistema. Las consecuencias de las acciones del ser humano, pues, son evidentes. Ahora hablamos de cambio climático, de destrucción de la capa de ozono, de escasez de agua potable, escasez de alimentos, de la pobreza de los suelos o suelos deteriorados. Esto viene relacionado también con la hambruna, la sequía, las enfermedades cada vez más peligrosas como el famoso coronavirus. El trabajo de los científicos consiste en diseñar nuevas investigaciones, nuevos avances tecnológicos capaz de cambiar esta realidad y reducir sus efectos. Las nuevas formas de obtener energía, tanto solar como eólica, son un ejemplo. Además, los nuevos plásticos biodegradables también son un ejemplo. Las técnicas de reciclaje también ilustran los esfuerzos que el ser humano está haciendo en este momento por cambiar la huella que como humanidad estamos dejando. La sociedad debe hacer uso inteligente de la tecnología a fin de no causar impacto en el ambiente con tecnologías obsoletas. Se debe en ese sentido asumir una actitud responsable a fin de que la tecnología que nos facilita la vida sea también amigable con el ambiente y no comprometa el futuro de las nuevas generaciones. Establezcamos entonces a partir de allí la relación entre la ciencia y la sociedad. Podemos decir que el saber científico alcanza su máximo desarrollo cuando proviene del proceso de investigación científica, y cuando la ciencia logra nuevos avances tecnológicos se beneficia a la sociedad y avanza en su desarrollo. Es decir, que la ciencia es conocimiento científico que está generándose para beneficiar y transformar el mundo en el que nosotros vivimos. Los países más avanzados son aquellos en los cuales se fomenta la investigación. En este punto hay que reflexionar, porque El Salvador es un país rezagado en investigación científica. Es un país donde no somos productores de tecnologías, sino que somos consumidores de tecnologías. Y esto es porque el tema del estudio y la educación
Es un tema que muy poco interés le hemos prestado como salvadoreños. Ahora, los científicos no nacen, los científicos se hacen en las universidades, se hacen en las escuelas, de manera que desde que tú estás desarrollando esta unidad, tu primer año de bachillerato, ya estás en el camino de ser un científico. En tiempos de la pandemia hemos visto cómo la sociedad depende del trabajo de los científicos, que buscan incansablemente una vacuna efectiva contra COVID-19. Y se han encontrado varias opciones que se han ido aprobando, o se han ido probando, mejor dicho, en tiempo récord. Aquí podemos ver, ¿qué tal si no hubiesen personas dedicadas a la investigación? No tendríamos solución a los problemas, y muy probablemente una pandemia como el coronavirus acabaría en menos de 10 años con más de la mitad de la población. Por lo tanto, hacer ciencia desde el estudio, desde tu casa, como lo estás haciendo ahorita, es fundamental. Bien, cuando hablamos de tecnología y ambiente y su relación con la ciencia, podemos decir que en tiempos modernos la ciencia y la tecnología van de la mano. La ciencia obtiene nuevos conocimientos usando herramientas tecnológicas avanzadas, y esos conocimientos permiten que la sociedad obtenga muchos beneficios y que a la vez surjan nuevas tecnologías. Con ellas vendrán nuevas técnicas de investigación y al final nuevos avances. Pero a pesar de ello, se ha suscitado un conflicto entre tecnología y ambiente, como ya lo habíamos mencionado. Hoy en día, los investigadores buscan cómo podemos acceder a tecnología limpia, que beneficie al ser humano, pero que no contamine el ambiente. Así, se busca la reducción de plásticos, se fomenta el uso de tecnologías digitales vía Wi-Fi para reducir el uso de cables y también el uso de papel. Entonces, ¿en qué consiste el conflicto entre ciencia, tecnología y ambiente? Entre tecnología y ambiente, mejor dicho. Piensa, reflexiona sobre esa pregunta. Aquí te puedo mostrar, por ejemplo, un producto de la tecnología que ha ido a parar a un cuerpo de agua. Esto se llama contaminación. Como podemos ver, los estragos que puede causar una tecnología, más bien dicho, las tecnologías no manejadas correctamente, porque esta botella tuvo que haber ido a un centro de reciclaje para poder ser transformada, pero al no llegar, porque la gente tira las cosas en cualquier lugar, estos se depositan en lugares donde ponen en peligro la flora y la fauna, la vida en general. También la tecnología, si bien es cierto, nos genera grandes beneficios, está íntimamente relacionada con problemas ambientales como la contaminación del aire y la contaminación del agua. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo ahora los buzos reportan que cada vez en el mar se encuentran más materiales de origen humano en el agua. ¿Y qué sucede con bolsas como esta? Los rayos solares al final la desintegran y las micropartículas de plástico quedan flotando en el agua, y esas micropartículas de plástico llegan hacia las fibras musculares de los peces que se alimentan de lo que hay en el agua, y cuando alguien pesca esos pececillos, esas micropartículas de plástico pueden pasar a nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuidando el ambiente, cuidamos nuestra propia vida. No tiremos basura en cualquier lugar. Aprendamos a reutilizar y aprendamos a poner la basura en su lugar. Como pueden ver acá, esta relación entre tecnología y sociedad, aquí hay de todo. Estas personas andan buscando aquí materiales, me imagino que para reciclar, o no lo sé. Pero lo que sí podemos ver es la enorme contaminación de este cuerpo de agua. Ahora bien, para ir llegando al final, cuando el científico ha hecho una investigación, se preocupa para comunicarla, porque el conocimiento científico no se puede quedar en la mente del investigador, no. El conocimiento científico es para que sea transmitido. Ahora bien, el conocimiento científico se comunica de diferentes maneras. Se puede hacer mediante publicaciones en revistas científicas. En el mundo existen revistas científicas que hacen publicaciones que muchas veces transforman a la sociedad desde su publicación. En ese sentido quiero decirte que como lector de las ciencias y como amante de las ciencias, tu enfoque de lectura debe estar hacia los conocimientos científicos. Cuando yo era un adolescente, cuando yo era un joven, mejor dicho, me dediqué a leer revistas
que traían artículos científicos. Bueno, los recortaba del periódico y hacía mi propia revista de noticias de periódico que hablaban de ciencia. Así iba acumulando nuevos conocimientos. También el conocimiento científico se puede divulgar mediante un documental. Hoy en día existen canales en cable que te permiten ver documentales científicos que son verdaderamente documentales científicos, porque también hay charlatanería en esto. Pero canales como National Geographic bien pueden estar pasando documentales que abordan perspectivas desde el punto de vista científico y no necesariamente comercial. También los científicos hacen foros donde exponen sus conocimientos. Esos foros los pueden hacer en universidades, en escuelas, en teatros, los pueden hacer en hoteles donde les sale a ellos mejor. Y los medios informáticos como el Internet. Ahora se puede divulgar por Internet la información científica obtenida. Quiero decirte que esta información científica existen sitios muy cerrados en Internet donde circula solo información científica, porque también algunas veces lo que encontramos en Internet es información falsa. Por eso cuando tú vas a hacer una lectura, una investigación, debes buscar fuentes confiables y no irte a sitios donde la gente puede publicar a su antojo cualquier tema y cualquier cosa. Bien, en este momento entonces voy a dejarte algunas preguntas para que tú te dediques a responderlas en tu cuaderno. Escribe en tu cuaderno la definición de ciencia que te pareció en rojo ahí al principio. Elabora un esquema que muestre los pasos del método científico. También te voy a pedir que expliques cuál es la relación que existe entre la ciencia y la tecnología. ¿Sí? También que escribas 5 ventajas y 5 desventajas de la tecnología. Y por último, que describas, no que solo las menciones, sino que describe las formas de comunicación del conocimiento científico. En la guía de la semana 1 del Ministerio de Educación se abordan también temas similares a estos que te podrán servir para complementar el conocimiento que en este momento estás obteniendo en esta publicación. Por mi parte es todo. Te deseo una excelente jornada y hasta la próxima. Soy el profesor René Campos, encargado de las ciencias naturales para primer año de bachillerato en este año 2021. Estamos para servirte. Feliz día. Hasta luego.